Hola, bienvenido de nuevo a este curso de introducción al cómputo científico con Python. Este es el bloque 2 del módulo de pandas. En esta sesión veremos lo siguiente. Primero veremos cómo revisar los datos en general, es decir, tú ya tienes un data frame y cómo podemos visualizarlo y obtener un poco de información inicial sobre estos datos. Después veremos cómo seleccionar datos por las etiquetas. Recordemos que tenemos columnas, tenemos índices y esas columnas e índices tienen un nombre. Entonces podemos acceder a los datos usando ese nombre. Y finalmente veremos cómo seleccionar los datos con la posición. Es decir, en lugar de usar los nombres, usar el número de celda, el número de columna y el número de fila. Muy bien, entonces comencemos con esta sesión. Primero, como ya se habrán dado cuenta en la sesión anterior, usamos un método que se llamaba .head, que nos servía para ver las primeras filas de un data frame. Tiene un número por defecto, pero tú puedes especificarlo. Entonces, por ejemplo, si tienes un data frame y te interesa ver la cabeza, la head del data frame, puedes usar este método y puedes especificar el número de datos que te interese. Por otro lado, digamos que te interesa ver los últimos registros, por ejemplo, en el data frame que importamos de los 10 países más poblados, digamos que te interesa tener un data frame de los 3 países menos poblados de esos 10 que tienen más densidad poblacional. Entonces usas otro método que se llama tail o cola para ver el final del data frame. Igual tiene un número por defecto, pero puedes especificar cuántas filas quieres visualizar. Y finalmente, también algo que ya estuvimos usando, si quieres ver un data frame completo dentro de un notebook de Python, pues simplemente pones el nombre del data frame y corres esa celda. En general, sí puedes ver data frames no tan grandes que tengan, por ejemplo, 30 filas, pero cuando tu data frame ya es muy grande, no se puede visualizar completo y se corta. Y bueno, además de esto, también podemos revisar los nombres de las columnas, los nombres de los índices y los valores de un data frame, porque digamos, en la sesión pasada vimos cómo crear nuestros propios data frames y en esos casos obviamente vamos a saber el nombre de las columnas y el nombre de los índices porque nosotros los asignamos o dejamos que se pusieran por defecto números enteros. Pero cuando tú importas un archivo, normalmente te va a interesar conocer las columnas y los índices para ir agarrando un sentido de cómo están tus datos. Para hacer esto, por ejemplo, puedes consultar las columnas con el método .columns. Puedes consultar los índices con el .index y los valores con los .values. Este último de valores de .values es muy interesante porque vamos a ver que te regresa un archivo de NumPy. Si por ejemplo estás haciendo esto con un data frame, te va a regresar un arreglo bidimensional, una matriz, con los valores que tenía el data frame y puedes hacer las cosas que ya sabes hacer con NumPy. Y finalmente, muchas veces nos sirve hacer un análisis exploratorio de los datos para ver más o menos cómo están distribuidos, etc. Por lo general, lo que se hace en un data frame es que cada columna representa una variable. Por ejemplo, si tuvieras datos de personas, una columna sería la edad y sería la variable edad. Otra columna sería la variable nombre y pues tendría ciertos valores de los nombres. Entonces, por ejemplo, de las variables numéricas, donde cada columna representa una variable, cada fila va a representar una captura, un valor de esa variable. Y entonces tú puedes calcular, por ejemplo, el promedio o puedes calcular la desviación estándar, etc. Y bueno, Describe, este método te da un resumen de los datos importantes de cada una de estas variables, de cada una de estas columnas. Y lo que puede llegar a pasarte algunas veces es que de repente, en lugar de que tus variables estén en las columnas, tus variables estén en los índices. En este caso puedes transponer tu data frame, muy similar a lo que viste de transponer un arreglo de NumPy, y se hace de manera similar con el .t. Y bueno, para guardarlo, pues lo asignas a un nuevo data frame. Y eso es más o menos cómo puedes revisar tus datos para agarrar una idea, para ver cómo están tus variables, para ver el nombre de las columnas y los índices, etc. Para que vayas familiarizándote con los datos con los que vas a trabajar. Ahora vamos a ver cómo seleccionar los datos por etiquetas. Tú puedes seleccionar
digamos, de un data frame completo, de repente te interesan únicamente 2 columnas. Por ejemplo, digamos que el del data frame que obtuvimos de los 10 países más poblados, te interesa únicamente la columna del nombre y la columna de la densidad, que no te importa de la población ni el área. Entonces puedes seleccionarlos y crear un nuevo data frame con solamente esas columnas. Y en este caso usarías el nombre de la columna de population y el nombre de la columna de density. Puedes hacer lo mismo con filas y en este caso usarías los índices y también puedes filtrar. Y pues finalmente, esta es la forma como haríamos una selección con los nombres de las etiquetas. Lo que vamos a usar es un método que se llama .lock y sería más o menos de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos un data frame y vamos a seleccionar solamente una columna. Como estamos seleccionando una columna, lo que se nos crearía sería también un data frame. Aquí hay un error, después lo corrijo. Pero bueno, el chiste es que en este método .lock, en un lado vas a poner las filas que te interesan y en el siguiente vas a poner las columnas que te interesan. Por ejemplo, aquí estamos haciendo slicing. Cuando ponemos 2 puntos, estamos diciendo que nos interesan todas las filas, pero en el siguiente espacio después de la coma, estamos diciendo que solamente nos interesa la columna número 1. Podemos seleccionar más de una columna, de nuevo, nos interesan todas las filas y en este caso seleccionamos la columna 2, la columna 1 y la columna 2. Y bueno, para seleccionar filas es completamente lo mismo. Aquí decimos que nos interesan la fila con índice 1, la fila con índice 2 y que nos interesan todas las columnas. Y bueno, con esto podemos acceder a los datos usando las etiquetas. Si se fijan, aquí estamos usando strings, como si conociéramos los nombres de las columnas o de los índices. Pero digamos que de repente... claro, olvidaba esto. También puedes seleccionar datos individuales. Hay 2 maneras. Como podrás haber intuido de aquí, si tú seleccionas una sola fila y una sola columna, solamente se te va a regresar una celda. Y entonces así obtienes un valor, uno de los valores, un dato. Pero lo que es más recomendable es que uses el método .add, que básicamente te pide una fila y una columna y te regresa el dato. Estos 2 métodos son equivalentes en funcionalidad, hacen lo mismo, te extraen una sola celda, pero el método .add es más rápido y es más recomendable que lo uses. Y bueno, esto es accediendo a los datos utilizando el nombre de las columnas y utilizando el nombre de las filas, es decir, los índices. Pero digamos que no te interesa a ti acceder por nombre, sino por posición, como lo que hacíamos en NumPy o con las listas. Pues bueno, con los data frames, con pandas, puedes seguir haciendo lo mismo. Pero en lugar de usar el método lock y el método add, vas a usar el método elock y el método eadd, donde entendemos la i como índice, es decir, que tú quieres el índice de la posición nada más. Y bueno, por ejemplo, es exactamente similar a lo que estamos haciendo anteriormente, pero en lugar de proporcionar los nombres, simplemente vamos a proporcionar las posiciones. Por ejemplo, si queremos seleccionar las primeras 2 columnas, entonces corremos sobre todas las filas y seleccionamos las primeras 2 columnas. Si quisiéramos seleccionar las últimas 3 filas, entonces especificamos que queremos las últimas 3 filas y que queremos todas las columnas. Y finalmente, para tomar un elemento único, utilizamos el método eadd y 00. Por ejemplo, el que está en la esquina superior izquierda, queremos ese dato. Y pues bueno, entonces, recapitulando un poquito, en esta parte teórica vimos cómo revisar en general los datos para agarrar una idea de cómo están y luego vimos cómo seleccionar los datos tanto por etiqueta como por posición. Y ahora vamos a poner las manos en el código. Retomamos el notebook donde lo dejamos en esta sección de revisando los datos. Siempre puedes navegar en las secciones del notebook en esta tabla de contenidos y bueno, ahorita vamos a trabajar aquí. Y bueno, por ejemplo, tenemos nuestros data frames que importamos la sesión pasada. Recordamos que tenemos un data frames del Titanic, que son pasajeros que estuvieron en el Titanic y tenemos información sobre ellos y si sobrevivieron o no. Digamos que queremos conocer los primeros 3 registros, las primeras 3 personas. Entonces podemos usar el método .head para visualizarlos.
y en este caso tenemos los primeros 3 pasajeros, el pasajero 0, el pasajero 1 y el pasajero 2. Y también podemos consultar los últimos 4 pasajeros que están registrados en el data frame. Para esto usamos el método .tail. Y bueno, entonces lo corremos y aquí tenemos que, bueno, sabemos ya gracias a esto que tenemos 890 registros y estos son los últimos 4 registros de este data frame. Y bueno, ahora vamos a recordamos que hicimos un data frame con un diccionario. Para recapitular, si no lo recuerdan, es este de aquí donde teníamos el nombre, edad y altura y las personas, y aquí tenemos algo de información. Pues bueno, vamos a partir de ese data frame y digamos que no lo conociéramos, que no lo hicimos nosotros. Entonces podemos consultar sus columnas, podemos consultar sus índices y los valores y vamos a ver qué obtenemos. Corremos esto, primero imprimimos las columnas y vemos que en efecto nos está regresando que las columnas pues es nombre, edad y altura. Nos está regresando que las filas es persona 1, persona 2 y persona 3, que son los índices, y cuando imprimimos los valores observamos que nos da una matriz de NumPy, y si de hecho si imprimimos el tipo de los valores nos dice que es una clase de un arreglo de NumPy. Y esto es muy útil porque tú puedes extraer, por ejemplo, de un data frame sus valores a una, digamos que tienes un data frame completamente numérico y lo puedes extraer los datos con el método .values y luego usar lo que ya conoces de NumPy. Y pues bueno, ahora digamos que vamos a escribir con el método .describe el data frame de población. Recordemos que tenemos un data frame con los 10 países más densamente poblados. Si corremos esto, vamos a obtener información estadística de este data frame. Lo vamos a imprimir aquí arriba para recordar qué información tenemos. Vamos a consultar nada más las primeras 3 registros porque no necesitamos verlo todo. Y ya, pues este data frame tenía el ranking, la población, el área y la densidad, ¿no? Y en este caso el describe nos está dando, por ejemplo, el promedio de la densidad de cada una, el promedio de cada una de estas variables. Por ejemplo, el promedio de la densidad de los 10 países más densamente poblados, el promedio del área, el promedio de la población. También nos está dando, por ejemplo, el valor mínimo, el valor máximo y, pues en general, bastante información que en un data frame más grande, pues nos sería muy útil para conocer cómo están distribuidas las variables numéricas. Porque es importante mencionar que este método de describe solo funciona con variables numéricas. Y muy bien, ahora vamos a ver cómo funciona el transponer. Recordamos este data frame de población y vamos a ver qué pasa cuando lo transponemos. Pues simplemente, al igual que lo que pasaba con un arreglo de NumPy, es como si agarramos el data frame y lo hacemos así. Entonces ahora en las filas están lo que antes eran las columnas y en las columnas están los países. Y muy bien, con esto pues ya podemos medio ver cómo está un data frame, sus columnas, sus valores, sus índices, cómo están distribuidas sus variables, etc. Y también podemos saber cómo visualizar sus primeros y sus últimos elementos. Ahora vamos a hacer selección de datos por etiqueta. Vamos a usar para esto de nuevo nuestro data frame de población y digamos que solamente nos interesa tomar las columnas del ranking, es decir, qué lugar de país con más densidad poblacional tenemos, y la columna de densidad. Y vamos a imprimir solamente la cabeza. Si corremos esto, pues obtenemos esto. Y bueno, por ejemplo, podemos imprimir todo el data frame para visualizarlo todo. Y digamos que por algún azar del destino, solamente nos interesan los primeros 5 elementos. Entonces podemos hacer esto. ¿Qué pasa? Claro, estaba tratando de hacer iLog, pero estamos haciendo por etiquetas. Entonces aquí, si quisiera seleccionar, tendría que poner específicamente los países. Por ejemplo, tendría que poner Singapur. Y bueno, en este caso solamente seleccionamos un país. Aquí lo que yo intenté hacer era poner posiciones, pero estamos usando el método .log y ocupamos etiquetas. Por eso no funciona. Pero bueno, el 2 puntos sí funciona porque es como decirle que queremos todas las etiquetas. Ahora, pues también podemos de repente decir que solamente nos interesa una columna, en este caso la columna de población de los países,
y pues nos regresa un data frame que conserva todos los índices y solamente tiene la columna de población. Entonces ya podemos ir viendo cómo a partir de un data frame podemos quitar columnas, seleccionar solamente la que nos interesa. Y podemos hacer este tipo de selección también en las filas. Por ejemplo, en este caso vamos a conservar el data frame, todas las columnas del data frame, pero solamente nos interesa los datos de la densidad de la población y el área y todo eso de estos tres países, de India, Taiwán y Haití. Entonces si lo corremos, pues vemos que en efecto solamente nos quedamos con estas tres filas, con estos tres países. Y conservamos todas las columnas. Ahora, también puedes seleccionar tanto filas como columnas. Por ejemplo, en esta imagen, si seleccionamos esta primera fila y esta primera columna y esta última y esta fila y esta otra, pues seleccionamos solamente estas 4 celdas y se nos crea un data frame de esta manera. Y aquí tenemos un ejercicio y dice, del data frame de densidad poblacional, que recordemos es de f.población, aquí lo podemos ver, filtra las columnas de población y área y las filas de Singapur, Bangladesh y Líbano. Entonces, para eso vamos a hacer dataframe.nuevo, así lo vamos a llamar, y va a ser dataframe de población y vamos a hacer selección con etiqueta con el método .log. Entonces, primero, nos están pidiendo las columnas de población, que creo que se llama population, y también la columna de área, que es esta. Y listo, ya seleccionamos nuestras dos columnas y después nos está pidiendo que seleccionemos 3 países, que en este caso es Singapur. Seleccionamos Singapur. Ups. También tenemos otros 2 países que sería Bangladesh y Líbano. Entonces podemos intuir qué es lo que va a pasar en este caso. En este caso lo que va a pasar es que nos vamos a quedar solamente con 2 columnas, que sería la de población y área, y solo con 3 filas, que son la de Singapur, Bangladesh y Líbano, que es algo similar a lo que está pasando en esta imagen. Entonces si lo corremos y visualizamos nuestro nuevo data frame completo, aquí, ok, vamos a ver qué pasa. Dice, ninguno de... Oh, claro, esto está al revés. Primero son las filas y luego las columnas en el método log. Entonces primero las filas, que son los países, y después de eso ponemos las columnas. Siempre lean los errores, ahí viene la información de lo que está mal. Y listo, ahora sí generamos nuestro data frame que conserva solamente las columnas de población y área y pues tiene las filas de los países que nosotros seleccionamos. Y pues ya finalmente digamos que queremos obtener solamente un dato. Por ejemplo, podemos consultar únicamente la densidad poblacional de la India y para eso usamos el método .add, la etiqueta del país de la India, que es India, y el dato, la variable que nos interesa. Y imprimimos el valor y nos da que es 420, que en efecto es el valor que tenemos de la India para la población. Y listo. De esta manera podemos nosotros filtrar columnas, filas y obtener datos individuales utilizando las etiquetas. Ahora vamos a ver la selección por posición, que es bastante similar a lo que estamos haciendo, pero en lugar del nombre de las etiquetas vamos a usar números con su posición. Por ejemplo, aquí estamos obteniendo las primeras 2 columnas, población y área, la segunda y la tercera columna del data frame de población, que para recordarlo es este. Entonces estamos ignorando la columna de rank porque es la 0, estamos tomando la número 1 y la número 2, ya no contamos el 3 y por eso se imprime esto de aquí. Y estamos imprimiendo solamente los primeros 3 datos. Y pues podemos hacer exactamente lo mismo, pero con las filas utilizando lo que ustedes ya conocen sobre slicing. Y en este caso, por ejemplo, nos quedamos con los últimos 3 países, de este top 10 de países con más densidad. Y pues vemos que es la India, que es Israel y es Netherlands.
Y finalmente, si queremos acceder a un dato con la posición, entonces usamos el método IAT. Y en este caso, por ejemplo, el 33, lo imprimimos y ya, es 652. Y ahora tenemos un ejercicio al final que dice, del data frame del Titanic, filtra y quédate solo con columnas y filas pares. Entonces, bueno, vamos a ver, creo que el data frame del Titanic es este de aquí. Entonces tenemos filas y tenemos columnas. Para hacer esta selección, lo que vamos a hacer es usar el método .iloc y vamos a hacer slicing, pero cada 2 datos. Y cuando obtenemos, pues lo imprimimos y ya vemos que como estamos haciendo slicing cada 2 elementos, entonces tenemos la fila 0, la fila 2, la fila 4 y también nos quedamos únicamente con las columnas pares. Y esto sería todo por esta sesión. Espero la hayan disfrutado y nos vemos en el próximo bloque. Gracias.